Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha puesto a todos en alerta máxima, un auténtico torbellino de emociones y especulaciones en el mundo de las redes sociales. Sí, amigos, hablamos de esa explosiva interacción entre dos de las personalidades más queridas y seguidas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo. Kerem Bürsin en Instagram, su comentario a Hande Erçel dejó a todos impactados. Y vaya si los dejó impactados. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle de este comentario que ha generado miles de reacciones, debates y por supuesto mucho misterio. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas que nos regala el universo de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Son un apoyo increíble y nos ayudan a seguir creciendo. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam conquistó corazones por doquier, y fuera de ella, su conexión siempre ha sido un tema de conversación constante. Los fans los aman juntos y cada gesto, cada like, cada comentario en redes sociales es analizado con lupa. Y precisamente eso es lo que ocurrió hace poco. En medio de un mar de publicaciones, uno de los comentarios de Kerem Bürsin en una de las fotos de Hande Erçel se convirtió en el centro de atención. No fue un comentario cualquiera, no. Fue uno de esos comentarios que te hacen detenerte, releer y preguntarte ¿qué significa esto? Para ponerlos en contexto, Hande Erçel, siempre elegante y deslumbrante, compartió una nueva serie de fotografías en su cuenta de Instagram. Como es habitual, los likes y comentarios de sus amigos, colegas y por supuesto, sus miles de seguidores no se hicieron esperar. Y entre esa avalancha de interacciones, apareció el nombre de Kerem Bürsin. Su comentario al principio podría haber parecido inocente a simple vista. Algo como wow o un emoji de fuego, pero no, fue mucho más allá. Fue un comentario cargado de un significado implícito, de una ironía sutil, o quizás, de una profunda admiración envuelta en un lenguaje que solo ellos, o quizás sus allegados, realmente entienden. Las palabras exactas, hasta donde hemos podido recopilar y confirmar por diversas fuentes y la propia reacción del público, fueron algo así como: siempre encontrando la manera de sorprenderme, ¿verdad? O una variación muy cercana a eso. Al principio muchos lo tomaron como un simple halago, una forma de decir que Hande siempre luce espectacular y que él, como muchos, se queda admirado. Pero la comunidad online, con esa capacidad innata para leer entre líneas y encontrar conspiraciones, rápidamente comenzó a teorizar. ¿A qué se refería exactamente Kerem? ¿Qué tipo de sorpresa era esa? ¿Era una sorpresa positiva, negativa, algo divertido, algo serio? Las interpretaciones se multiplicaron como setas después de la lluvia. Algunos argumentaron que Kerem estaba simplemente impresionado por la belleza y el estilo de Hande en las fotos, y que su comentario era una forma de expresar ese asombro. Ella siempre se ve increíble, él solo está diciendo que ella tiene ese algo que lo deja boquiabierto, decían los defensores de esta teoría. Y es cierto, ambos son conocidos por su estilo impecable y su carisma. Pero luego vinieron otras interpretaciones, las que realmente encendieron la chispa de la controversia y el misterio. Algunos sugirieron que el comentario de Kerem podría ser una referencia velada a algo que había sucedido previamente, quizás un evento privado, una conversación, o incluso un secreto compartido entre ellos. La frase siempre encontrando la manera de sorprenderme podría implicar que Hande tiene una habilidad especial para generar situaciones inesperadas en la vida de Kerem. Y esto, por supuesto, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual. Debemos recordar que tras la ruptura de su relación sentimental, ambos han mantenido una actitud muy profesional y, en general, cordial en público. Han tenido interacciones amigables en redes sociales, han expresado respeto mutuo, pero los fans siempre están esperando esa chispa que indique algo más profundo. Y este comentario para muchos fue precisamente eso, una chispa. Analicemos el lenguaje. Sorprenderme es una palabra clave. No dice impresionarme o admirarme. Dice sorprenderme.
Y si lo combinas con siempre. Encontrando la manera, crea una imagen de alguien que constantemente te saca de tu zona de confort, ya sea de una manera positiva o, como sugieren algunos, de una forma que te genera un poco de caos, pero un caos que, irónicamente, podría ser interesante o incluso deseado. Por otro lado, hay quienes creen que este comentario es una muestra de la madurez y el cariño que aún se tienen. Quizás tras su ruptura han desarrollado una amistad muy sólida, y este tipo de comentarios son simplemente el lenguaje que usan entre amigos cercanos que se conocen muy bien. Un amigo que te conoce tanto que sabe exactamente qué decir para sacarte una sonrisa o hacerte pensar. Y en ese sentido, el comentario de Kerem podría ser interpretado como un piropo sofisticado, un reconocimiento de la personalidad única de Ande. La reacción en Twitter y otras plataformas fue inmediata y masiva. Hashtags relacionados con Kerem y Ande se volvieron tendencia. Los foros de fans se llenaron de debates apasionados. Algunos decían "lo sabía". Todavía hay algo ahí, mientras que otros replicaban, dejen de inventar, son solo amigos. La verdad es que este tipo de comentarios tienen la habilidad de avivar la llama de la esperanza en los fans que desean verlos juntos de nuevo, o simplemente de mantener viva la fascinación por su dinámica. Además, debemos considerar el poder de la narrativa en las redes sociales. Una sola frase descontextualizada y analizada por miles de personas puede construir una historia completamente nueva. Y en el caso de Kerem y Ande, la historia de su romance y su posterior ruptura ha sido tan cautivadora para el público que cualquier indicio, por pequeño que sea, es amplificado enormemente. ¿Podría ser simplemente una estrategia de marketing para mantener el interés en ambos? Si bien es una posibilidad que no se puede descartar por completo en el mundo de las celebridades, la autenticidad de las interacciones entre Kerem y Ande siempre ha sido un punto a su favor. Ambos suelen mostrarse genuinos en sus publicaciones. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. Dejó a todos hablando, especulando, creando sus propias versiones de lo que podría estar sucediendo. Y en ese sentido, Kerem Bürsin, con unas pocas palabras, logró generar un revuelo mediático que pocas personas consiguen. Es un recordatorio del poder que tienen las redes sociales para moldear la percepción pública y mantener a las estrellas en el centro de la conversación, incluso cuando su relación oficial ha terminado. Pensemos en las implicaciones. Si el comentario fue un guiño a una posible reconciliación, sería una noticia bomba que miles de fans estarían celebrando. Si fue simplemente un reconocimiento de la personalidad de Ande, sigue siendo un gesto bonito y una muestra de la buena relación que mantienen. La ambigüedad es precisamente lo que genera el interés. Nos deja con la intriga, con la pregunta flotando en el aire. Y es que en el fondo, todos amamos un buen misterio. Nos gusta intentar descifrar las intenciones, las emociones ocultas. Y cuando se trata de celebridades que admiramos, esa intriga se magnifica. La forma en que Kerem formuló su comentario, esa mezcla de admiración y una pizca de sorpresa, es lo que lo hizo tan especial. No fue un comentario superficial, fue algo que invitó a la reflexión. También es importante destacar la profesionalidad con la que ambos han manejado su relación pública después de su ruptura. Han evitado el drama innecesario y han mostrado respeto, lo cual es un alivio para muchos fans que los aprecian como individuos y como profesionales. Sin embargo, eso no les quita la humanidad, y como seres humanos, es natural que sigan interactuando y dejando ver su afecto, ya sea de forma romántica o platónica. Lo que este incidente nos enseña, más allá de la relación específica entre Kerem y Ande, es la forma en que construimos narrativas en la era digital. Una pequeña interacción puede convertirse en la base de complejas teorías y debates. Y es fascinante observar cómo el público interpreta y reinterpreta estas señales. En resumen, el comentario de Kerem Bürsin en Instagram a Ande Erçel fue mucho más que unas simples palabras. Fue un catalizador para la especulación, un tema de conversación global que mantuvo a miles de personas conectadas y debatiendo. Sea cual sea la verdadera intención detrás de esas palabras, el impacto fue innegable, dejando a todos impactados y preguntándose sobre la compleja y fascinante dinámica entre estas dos estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante episodio. Espero que hayan disfrutado desgranando este misterio conmigo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem quiso decir con ese comentario? ¿Creen que hay algo más que una simple interacción amistosa?
Déjenme sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más ese contenido como este, no olviden darle un gran like, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo lo mejor para ustedes. Gracias por estar ahí, por su energía y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.